15º domingo del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 23. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó en pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas, les decía: salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte de la semilla cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se marchitaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinos y crecieron y las ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio frutos, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías: oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está endurecido el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre espinos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Mateo, en el capítulo 13 de su Evangelio, capítulo que hemos empezado a leer hoy día, en todo el capítulo 13 San Mateo expone hasta 7 parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso a este capítulo se le suele llamar el discurso de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, con sus enseñanzas a través de parábolas, nos quiere mostrar cómo es el reino de Dios que Él ha venido a instaurar aquí. Es verdad que nuestro Señor expone cómo es el reino de Dios de diferentes maneras, con su propia vida, otras veces explicando lo que es la iglesia, otras veces pues con sus actos, con sus gestos, con su modo de ser. Pero en este caso encontramos a nuestro Señor explicándolo a través de parábolas. Y por eso casi siempre va a empezar con esta expresión: el reino de los cielos es como, y de ahí empieza a explicar. En este Evangelio nos explica cómo es el reino de los cielos a través de la parábola del sembrador. Ya nuestro mismo Señor lo explica el sentido de esta parábola, de lo que Él acaba de decir. Aquí lo importante es: ¿qué me dice a mí esta parábola? O preguntarnos: ¿qué terreno soy de los que habla nuestro Señor Jesucristo? Porque nuestro Señor habla de un terreno duro, de un terreno pedregoso, de un terreno lleno de espinas, o de una tierra buena, de un terreno bueno. Esto nos interpela, nos hace preguntarnos: ¿qué terreno soy? Mi vida, mi alma, mi corazón, mis actos, ¿es un terreno
duro, donde la palabra de Dios no entra, no acoge esa palabra, o mi vida, mi corazón, mi alma es un terreno lleno de piedras o lleno de espinas, o procuro que sea un terreno bueno que acoja la palabra de Dios. Pues este Evangelio, como les decía, nos interpela y nos hace preguntar sobre qué terreno somos. No vaya a ser que, como también a mitad de esta parábola, el Señor explica que hay quienes no escuchan su palabra, no quieren oírle, escuchándole, no quieren entenderle, no la aceptan. Por eso también esto es un peligro que podemos tener de ni siquiera querer escuchar su palabra o escuchándola, no querer aceptarla, no querer entenderla. Por eso también este Evangelio es un megáfono, es un parlante que nos hace despertar, que nos hace preguntar, que nos interpela, que acude a nuestra alma, a nuestro corazón, para ahí nosotros preguntarnos si realmente estamos acogiendo la palabra del Señor. Vamos a invocar como siempre a la Virgen Santísima, ella que escuchó la palabra de Dios y la cumplió como lo dijo nuestro Señor. Recordarán ustedes cuando una mujer en plena predicación de nuestro Señor va a elevar su voz y va a decir: bendito el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y nuestro Señor va a contestar: mejor, bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y la cumple. Por eso ahora le pedimos a la Virgen Santísima, que es la que mejor ha escuchado la palabra de Dios y la ha cumplido, que efectivamente nos ayude a escuchar esa palabra de Dios, de su Hijo, que siempre está resonando, que siempre está en nuestros oídos. Escuchar esa palabra y cumplirla. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, que la intercesión de Dios Hijo Redentor y que la santificación del Espíritu Santo esté con todos ustedes, con sus familias, con sus hogares. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.